¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Todo muy bien. Bueno, me alegro, che. Robarte unos minutos para eso, para que nos ayudes a entender, para que nos ayudes a entender a ver si esta relación que vemos hoy quizás tan cercana, quizás por motivos ideológicos, quizás por otros entre Estados Unidos y Argentina, tiene que ver con algo histórico, tiene que ver con una cuestión coyuntural que vos asociás más bien al presente. Digamos, ¿cómo lo ves si vos tuvieras que hacer un diagnóstico quizás breve de esto? O sea, ¿qué estás viendo, o sea, con tu ojo de especialista? Bueno, primero felicitaciones por el programa y me gusta que cuando pensamos en las cuestiones científicas y tecnológicas pensemos en un sentido amplio porque el gran área del CONICET, por ejemplo, de humanidades y ciencias sociales, que es la tan atacada este área específicamente por el gobierno de Milei, es una de las cuatro grandes áreas y creo que es importante y tiene para aportar bastante. Mira, mi laburo específico es, yo vengo del campo de la historia, pero también trabajo en relaciones internacionales y vengo hace muchísimos años, unos 20 de cuando se discutía el proyecto del ALCA, ¿no? Estamos muy cerca en noviembre de cumplir los 20 años del no al ALCA, ese famoso en la Cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Vengo hace 20 años trabajando sobre la historia y la actualidad del vínculo entre Estados Unidos y la Argentina. Y un poco para contestar muy rápidamente tu pregunta, el vínculo de la Argentina con Estados Unidos fue en la mayor parte de nuestra historia bastante más conflictivo que cooperativo, ¿no? Eso tiene que ver con algo que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo estos días, casi en la prensa, en los distintos canales, que es que la Argentina tiene una economía que compite con la de Estados Unidos, porque Estados Unidos, además de ser un gran país industrializado, es un país productor y exportador de los mismos bienes primarios o agropecuarios que Argentina también exporta. A diferencia de lo que pasaba, qué sé yo, con el Reino Unido, Gran Bretaña, con Europa, que compraban y siguen comprando nuestros bienes agropecuarios, o con China, que es el segundo destino de nuestras exportaciones hoy, después de Brasil. Entonces, esta orientación de la política de Milei, que es el periodo de la historia donde más subordinados estábamos con Estados Unidos, o sea, mucho más que en el periodo de las llamadas relaciones carnales en los años 90 del siglo XX, donde el gobierno de Menem se alineó con Estados Unidos, estamos en una etapa, ahora con Milley, de subordinación total y absoluta, que tiene consecuencias muy graves en términos comerciales, estructurales, productivos para la Argentina, porque aquella carne, soja y otros bienes que le vendemos a Brasil, que le vendemos a Europa, que le vendemos a China, sobre todo, no se la vamos a poder vender a Estados Unidos. De Claro. hecho, esta semana los productores agropecuarios de Estados Unidos pusieron el grito en el cielo por esta medida, ¿no? de Caputo, ¿no? La semana pasada, el lunes, que dijo: le vamos a poner a cero las retenciones, no para los productores, sino para las 10 empresas exportadoras de cereales que hicieron un negocio de unos 1.500, 1.600 millones de dólares que perdió de recaudar el Estado argentino. O sea, se fumaron tres presupuestos de las universidades nacionales en 3 días En solo con tres esta días. medida. Sí, impresionante. ¿Sí? Y todos los productores del campo están puteando porque ninguno de ellos se vio favorecido. Eso está bueno para explicar que el campo no es una unidad, sino que se favorecieron 10 empresas, ¿no? Bueno, ¿por qué se quejaron los productores agropecuarios? Porque históricamente hay una capacidad de lobby de los productores agropecuarios en Estados Unidos enorme. Estados Unidos es fuertemente proteccionista, pese a lo que podemos creer si escuchamos los grandes medios de que aplica políticas librecambistas, es decir, políticas de no intervención. Sí. Mira, yo te voy a contar una anécdota para que se Sí, sí, entienda. En sí, el vamos, vamos. 2008 yo estaba haciendo mi tesis doctoral, viví unos meses en Washington, ¿no? Estaba con una beca Fulbright y haciendo el trabajo en los archivos del Departamento de Estado, pues mi tesis doctoral fue sobre la relación Argentina-Estados Unidos entre 1880 y 1955, el primer peronismo. Hmm. Y un día paseando por Washington, es una ciudad en general baja, tiene una legislación que no pueden construir más de 8 pisos, y hay muchos grandes edificios que seguramente muchos de ustedes conocen por películas o por series americanas, ¿no? El edificio del FBI, la Casa Blanca, el Pentágono, bueno, los grandes museos. Y un día me encuentro con un edificio enorme del tamaño de una manzana entera. Digo, ¿qué es esto que parece como el Congreso Nacional de la Argentina? Y era la Secretaría de Agricultura, que Claro. es lo equivalente a nuestro Ministerio de Agricultura, pero hoy Secretaría, no importa, pero nadie sabe ni dónde está ubicada en Buenos Aires. Y yo lo que estudio a lo largo de la historia es cómo, por ejemplo, estos sectores agropecuarios tienen una capacidad de lobby enorme
incluso usando argumentos a veces científicos o fitosanitarios. Por ejemplo, en los años 20 del siglo XX, la excusa lactosa fue la excusa utilizada para no comprar más carne de la Argentina. En Tal el cual. siglo XXI, el mosquito del limón, que afectaba las exportaciones tucumanas de un cítrico que le vendemos a Estados Unidos. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que las economías de Estados Unidos y la Argentina son muy poco complementarias y esta política de alineamiento de Milei con Trump no solo tiene enormes consecuencias negativas para la Argentina desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista que le estamos dando la espalda a América Latina y el Caribe en un momento donde el mundo se está reconfigurando en otros polos de poder, sino también la va a tener desde el punto de vista comercial y productivo, porque ¿a quién le vamos a vender Entiendo. aquello que China nos está dejando de comprar? Claro, claro, claro. Sí, claramente digamos, lo que perdemos es eso, ¿no? También, el lugar, digamos, el lugar de venta. Eh, yo pensaba, ¿no? Veía ahí algunas hipótesis, pero son hipótesis que vienen quizás del lado del periodismo. El periodismo muchas veces tira fruta, por eso no venimos a conversar contigo. ¿Vos cómo lees la jugada esta desde el lugar, digamos, de Estados Unidos? ¿En qué le conviene a Estados Unidos? ¿Le conviene porque quiere volver a controlar ese patio trasero donde se está metiendo China? ¿Hay otras razones? ¿Hay cuestiones que quizás el común de la gente nos las estamos perdiendo? Digamos, ¿de dónde viene digamos, ese interés? Es una gran pregunta porque si pensemos en la historia más reciente, en el 2000, en el año 2000, en diciembre del 2000, nos dieron, o le dieron al gobierno de la Rúa 40.000 millones de dólares, que fue lo que fue el blindaje. Lo digo esto porque, bueno, vos lo sabrás seguramente, Pablo, pero para gente más joven, ¿no? Cuando ya estaba haciendo agua el plan de convertibilidad, 40.000 millones de dólares y dijeron, está para siempre resuelto el problema financiero de la Argentina, no vamos a salir de la convertibilidad. El ministro de Economía, Machinea, se lo fumó eso en 3 meses, que se utilizó ese préstamo para fugar capitales. En marzo tenía que renunciar, asumía López Murphy, que se le ocurrió también recortar 800 millones de dólares, pesos, dólares era lo mismo, el presupuesto de las universidades, y ahí volvió Cavallo y el estallido del 2001. En el 2018 estaba Macri, ¿se acuerdan? Había ganado las elecciones del 2017, iba a hacer las reformas estructurales, etcétera. Bueno, en el 2018 tuvo que volver al fondo, se había ido Néstor Kirchner en el 2016 junto con Lula pagando toda la deuda al fondo para que no condicionen más nuestras políticas económicas. Volvieron al fondo, el préstamo más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional en ningún país, unos 50.000 millones de dólares. Lo dijo Claver Carone, el asesor de Trump, ese era un préstamo político para que Macri lograra la reelección en el 2019 y evitar que el peronismo vuelva al poder. Bueno, ya sabemos que no ocurrió eso, que Macri perdió las elecciones. Y el tercer gran salvataje ahora del fondo y de Estados Unidos, de los dos juntos, el fondo nos dio 20.000 millones de dólares en abril para refinanciar las deudas y ahora el secretario del Tesoro está planteando varios mecanismos para socorrer financieramente a la Argentina y lo dicen explícitamente. El día jueves el secretario del Tesoro dijo, vamos a ayudar al gobierno de Milei para que llegue a las elecciones Sí, y en una política injerencista como pocas veces vimos en la historia por lo explícito, sí. dijo, vamos a auxiliar con 20.000 millones de dólares del swap, con compra de bonos y eventualmente desde otras maneras, si Milei gana las elecciones el 26 de octubre. Tremendo, Desde tremendo. Braden y Perón, en Tremendo. febrero Somos del una colonia de 46, nuevo. que claro, eso que decimos siempre los analistas, ¿no? Nosotros en el 2018 decíamos, el préstamo del fondo es un préstamo político. ¿Por qué lo decíamos? Porque tenía un montón de condicionalidades. Macri a los 2 meses ya no había cumplido nada y el fondo le seguía alargando el dinero a pesar de que no cumplía nada de los acuerdos. Sí. Bueno, Claver Carone, que era el principal asesor económico de Trump para América Latina, aquello que decíamos los analistas lo dijo explícitamente ya cuando no era funcionario de Trump en el 2022, que dijo, ese dinero lo pusimos para que Macri saque la reelección. Y fue un escándalo cuando lo dijo, pero ahora las cosas se dicen sin demasiado remilgos. Es decir, el secretario del Tesoro está diciéndole a la sociedad argentina, extorsionándola, o votan lo que ellos quieren, o esto estalla por los O aires se cae a en un pedazos. mes en la Argentina. Tal cual, tal cual. ¿Por qué lo hace? 3 motivos, te los cuento rápido. El primero es un problema de política interna de Trump, que está haciendo un giro ultraderechista en Estados Unidos, y Milei es un tipo que lo secunda en su discurso disparatado de negar el cambio climático. El discurso de Trump el martes pasado
en la Asamblea de Naciones Unidas fue tremendo, ¿no? Dijo, el cambio climático es un verso, vamos a apostar a full a los combustibles fósiles, los países que están apostando por una economía verde van a fracasar. Niega el tema de las vacunas, ¿no? Un día antes hizo una resolución y una declaración espantosa en términos de vacunas clave en Estados Unidos, en términos del autismo y el consumo de paracetamol, por ejemplo, el discurso anti-woke, anti-sindicatos, anti-mujeres, anti-inmigrantes, etc. Bueno, Milei lo secunda en eso Sí. y por eso lo sostienen. La segunda es porque quiere forzar un cambio político en los gobiernos de la región. Pensá que México, Brasil, Colombia, Chile, los principales países de la región junto a la Argentina, tienen gobiernos no alineados con Trump, por eso lo quieren sostener a toda costa a Milei. Y la tercera es para una disputa geopolítica más amplia, que es que hoy digamos, la rueda del desarrollo económico, financiero, tecnológico, ya no es más Estados Unidos y el G7, sino son los BRICS, es Asia-Pacífico, la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, China le está pasando el trapo en todos los indicadores económicos, tecnológicos, científicos, etcétera. Y China es el primero o segundo socio comercial de todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos? Dice, este continente nuestro, este continente que ellos hace 200 años, doctrina Monroe, dijeron, es nuestro patio trasero, nuestro backyard, como nos dicen despectivamente, no vamos a aceptar que nadie nos lo dispute. Por Claro. eso dicen, nos vamos a anexar Groenlandia, Canadá Estado 51, le cambiamos el nombre al Golfo de México, recuperamos el Canal de Panamá y quieren establecer una base militar en Ushuaia para controlar el otro paso bioceánico y poder Ajá. desde ahí llegar a la Antártida. Que no es una cosa que decimos nosotros, lo dijo la propia ex jefa del Pentágono, Laura Richardson, cuando vino Sí. el año pasado. Y Milei fue hasta allá, se puso traje militar y los granaderos argentinos tocaron el himno norteamericano frente a la jefa del Pentágono diciendo, queremos una base militar de los dos países, queremos una base, no se llama militar, una base polimodal en Ushuaia para poder, dicen, directamente llegar a la Antártida. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos directamente. Con lo linda que es Ushuaia, no pensaba. Te aprovecho, Leandro, y te hago la última. Intuyo que las relaciones entre un país como Argentina y Estados Unidos a priori no estarían mal, ¿no? Uno tiene que relacionarse, vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo que está hiperconectado. Ya que estudiaste la historia, ¿hubo un periodo en que Argentina y Estados Unidos se relacionaron de alguna manera más amable o quizás más conveniente, si se quiere, para nosotros los argentinos? ¿O no? ¿O siempre fue así? Si uno tiene que leer la historia, siempre Estados Unidos se comportó, más allá de los gobiernos demócratas o republicanos, de una manera imperialista. Bueno, te la voy a contestar rápido porque estamos en un streaming. Si les interesa, en mi web vecinosenconflicto.com hay mucha bibliografía Sí, de una. sobre el tema porque la historia es muy compleja. Pero hay algo que preguntaste que es clave. Nunca hay que confundir los vínculos entre los gobiernos o entre los estados con los vínculos entre los países. Los vínculos entre los países tienen múltiples dimensiones. En un libro que hicimos sobre la historia oral de la política exterior, yo la entrevistaba a Cecilia Naón, que fue embajadora en Estados Unidos entre el 2012 y 2015, una época al final del segundo gobierno de Cristina, muy conflictivo porque estaban los fondos buitres, etcétera. Y ella me destacaba ahí, además de todos los conflictos que hubo por la presión de estos fondos, que hoy están nuevamente tratando de, por ejemplo, quedarse con YPF, que hay múltiples ámbitos de cooperación, incluso intergubernamental, a nivel científico-tecnológico, a nivel aeroespacial, a nivel de intercambio cultural. Yo te comenté que fui con una beca, pero fui varias veces a hacer actividades de investigación en distintas universidades de Estados Unidos. Las relaciones entre los países, entre las sociedades, entre los pueblos, entre las instituciones educativas son mucho más que las relaciones gubernamentales. En términos de las relaciones gubernamentales, ya te conté antes que la mayor parte de nuestra historia tuvimos vínculos más complejos con Estados Unidos que cordiales, salvo alguna excepción, gobiernos de Menem, de Macri, durante la dictadura de Onganía y por supuesto ahora con Milei, pero eso tiene que ver con que nosotros tenemos que construir una estrategia propia, nacional y regional con los países de América Latina y desde ahí pensar cómo la región tiene que relacionarse con Estados Unidos, con Europa, con China, con Rusia y con todos los actores extrahemisféricos con una estrategia y con una posición propia. Si nuestra relación va a ser cortarnos solos, sin los países de América Latina, y
vincularnos con una economía que es 20 veces más grande que la de la Argentina y que Estados Unidos tiene todas las formas de presión económica, política, diplomática, judicial, etcétera, bueno, ahí vamos a tener todas las de perder. Pero está buena tu pregunta para pensar que nunca hay que confundir los vínculos entre los países, entre los pueblos, con los vínculos entre los gobiernos. Y Son déjame muy... pasarte un chivito Ahí de un va, libro que se vamos. puede descargar gratuitamente. Sí, Ahí se ve. sí, Este más es el bien. último libro que sacamos, que se llama Nuestra América, Estados Unidos y China, Transición Geopolítica del Sistema Mundial, que es un libro colectivo que coordinamos con un colega del CONICET de La Plata, Gabriel Merino, y es un libro que sacamos en Claxo y Batalla de Ideas, que analiza un poco en la actualidad cuál tendría que ser justamente lo que estaba diciendo la estrategia de América Latina en este contexto tan particular, y donde nosotros quizás que tenemos a Milei, el libro se puede descargar en forma gratuita en la página web de Claxo, que es el Bien, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sí. así que lo pueden tener hoy todo el PDF completo. Pero para sintetizarlo, nosotros estamos a veces absortos en la Argentina de Milei, en este giro tan neoliberal, ultraderechista, antiestado, pero no es lo único que está pasando en América Latina. Por No, ejemplo, no, en la más vale, Asamblea de no. la ONU, el gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó y participó de un acto en homenaje al Pepe Mujica, donde estaba el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, el presidente de Chile y el presidente de Uruguay, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay otros gobiernos, por ejemplo, está Claudia Sheinbaum también en México, que están planteando otro tipo de inserción internacional y otro vínculo con Estados Unidos que no necesariamente es el de un presidente como Milei, que se pone eufórico Hay cuando otra Trump salida, le digamos. entrega una carpeta con un posteo impreso, ¿no? Creo que ese es el símbolo Tal mayor, cual. lo que vimos el martes pasado, de una política absolutamente humillante y subordinada con Estados Tal cual, tal Unidos. cual. Hay otra salida y está bueno ver todo. Ahí en el libro que vos nos proponés, nada, seguramente habrá alguna interesado del otro lado y nosotros, por supuesto, nosotros nos interesa muchísimo las ciencias sociales, la historia, la geopolítica y te vinimos a buscar a vos porque sabemos que lo contás muy bien, así que fue un gustazo que hayas pasado acá por Ningún Cuento, Leandro. El gusto es mío, Pablo, les mando un gran abrazo y felicitaciones por el streaming.